buenas tardes. En el marco de este ciclo que ha iniciado el Departamento de Filosofía, que depende de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, se han organizado estas clases de filosofía en la ciudad que han tenido una muy buena aceptación. Esta es la segunda temporada y es la sexta charla que se ha desarrollado durante este 2012. Esto permite contar con la presencia de pensadores y de reflexiones profundas vinculadas desde la filosofía y que de alguna manera nosotros queremos tratar de socializar y de extender también desde la señal universitaria. Está con nosotros el doctor Gustavo Ortiz, ha sido uno de los expositores que ha realizado parte de su charla precisamente en el marco de este ciclo y vamos a conversar con él para que nos cuente algunos aspectos de lo que ha significado su presencia en el Teatrino de la Trapalanda. Doctor Ortiz, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto. Es un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Y nos gustaría que nos hable de lo que ha expuesto precisamente en este ciclo de clases de filosofía en la ciudad. El tema que ha planteado es la pregunta por el sentido. ¿De qué se trata? Antes que nada ha sido una sorpresa agradable encontrarme con un grupo de gente inteligente, interesada en el tema. Un tema que, por otra parte, nos preocupa a todos, forma parte de la condición humana y ha acompañado a la reflexión filosófica desde sus inicios en Occidente. Anoche les decía que hay dos formas básicas de hacer filosofía. Una es la discursiva, que se da en el ámbito de la academia, donde cabe hablar de clase. Y otra es la conversacional, que se da en la vida cotidiana, cuando dos o más amigos tienen tiempo y se juntan para conversar de las cosas que importan en la vida. Y una de esas es la pregunta por el sentido. Anoche también decía que estas dos palabras, pregunta y sentido, se comportan en la jerga filosófica como protopalabras, es decir, palabras primeras que no tienen sinónimos de los cuales podamos valernos para definirlas o caracterizarlas. Casi diríamos que para decir algo acerca de lo que significa preguntar, no podemos en efecto preguntarnos qué significa preguntar, ni tampoco cuál es el sentido del sentido. Entonces, porque no podemos armar definiciones, casi tenemos que mostrarlo ostensivamente. ¿Qué significa preguntar? Lo hacemos diciendo qué hace alguien cuando pregunta, o en todo caso describiendo lo que hace. Y es lo que nosotros constantemente realizamos. Venimos al mundo preguntando, decía yo anoche, el bebé que abre sus ojos y es reconocido por su madre y explora el mundo, tiene una actitud de pregunta. ¿Cómo podemos darle valoración, cómo poder darle sentido a partir de la pregunta filosófica a lo que nos rodea, a las cuestiones de todos los días? Es una pregunta que nos acompaña constantemente. Yo también lo citaba anoche a Max Weber, un sociólogo y filósofo muy prestigioso y conocido. Él dice en algunas de sus obras, Sociología de la Religión, que los hombres nos encontramos con dos tipos de penurias, conformados por escasez distinta. En un primer caso de bienes, somos muchos y los alimentos que producimos no son suficientes para que podamos vivir de ellos. Y subsanamos este déficit a través del trabajo o a través de la ciencia empírica que conoce la naturaleza, la explica, la predice e interviene tecnológicamente para multiplicar los bienes. Y políticamente, después sería otra tarea, poder distribuirlos equitativamente. Pero dice Max Weber, muy aguda e inteligentemente, que hay otra escasez imperceptible, no tan evidente como la falta de bienes, el pan, el agua, es la falta de sentido. Y esta escasez de sentido nos acompaña desde siempre, forma parte de la condición humana y aparece abrupta y violentamente casi desde nuestro nacimiento.
nos acompaña a lo largo de nuestra vida y se expresa en el dolor, en el sufrimiento, en las dificultades de comunicación, en la soledad y especialmente en la muerte. Entonces, todos estos componentes que aparecen constantemente en la vida cotidiana son los que tendrían que tener una formulación, llamémosle francamente filosófica, cuando nos preguntamos acerca del sentido. Porque sentido significa eso, también lo decía yo anoche. Inicialmente, cuando utilizamos la palabra sentido, nos referimos a los sentidos externos, a la vista, al oído, al tacto. Porque tenemos esos sentidos, podemos orientarnos. Yo estoy aquí sentado, converso con usted porque puedo hacerlo, tengo ojos, tengo un aparato fonético que me permite articular palabras, en fin. Pregunté, pero no me fue difícil ubicar dónde estaban ustedes aquí en la universidad. Digamos, el sentido tiene un sentido geográfico, físico, pero tiene además otro sentido más profundo, ¿no? El sentido tiene que ver con las motivaciones y las razones que tenemos para vivir. Y cuando éstas escasean, entramos en crisis. ¿Y cómo se pueden conjugar estos sentidos, estos valores en dos cuestiones que usted ha mencionado, ¿no? Las cuestiones materiales y las cuestiones existenciales? Quizás la palabra sentido tenga que aplicarse estrictamente a lo que usted llama cuestiones existenciales de manera correcta. Porque el sentido se predica o se dice de la acción humana, de las creencias y de las opiniones. No tanto de la realidad que significa la naturaleza, frente a la cual tenemos otra actitud que nosotros llamamos actitud epistémica, dada básicamente por el conocimiento empírico. Pero volviendo a su pregunta, el sentido tiene que ver con las acciones humanas, con lo que nosotros hacemos todos los días. Y el sentido se dice de las acciones humanas en cuanto estas son distintos a los comportamientos animales. Por ejemplo, nosotros somos en parte organismos vivos, sometidos a leyes, pero somos también libertad. Y porque somos libres podemos orientar nuestra vida en tal o cual sentido. Max Weber, de nuevo, decía que la acción humana es un comportamiento con sentido. Y entonces, constantemente tenemos que elegir, tenemos que optar. Anoche lo citaba Sartre también, que dice que estamos condenados a ser libres. Es una paradoja, pero que expresa de esta manera la profundidad de la experiencia de este autor. Y entonces tenemos que optar constantemente, y al optar orientamos nuestra vida para uno u otro lado, para un o otro sentido. Entonces es la actitud primera, inicial, que tenemos al relacionarnos con nosotros y al actuar constantemente. Y en ese sentido, doctor, hay un valor del sentido individual que usted manifiesta con respecto a este tipo de acciones, y también un sentido que es mucho más abarcativo como seres sociales que Exactamente. somos, ¿no? Yo lo decía, y usted lo ha percibido con perspicacia. El problema del sentido se nos presenta de una forma aguda cuando hay crisis. Anoche les comentaba a quienes fueron a la reunión que los griegos tenían una palabra, crineo, un verbo, del cual se deriva el término crisis. Y la crisis asignaba la enfermedad que conmovía el cuerpo, una enfermedad que viene en cualquier lado y en cualquier momento, y que en aquel entonces, me estoy refiriendo sobre todo a los textos de Homero, antes del nacimiento de la filosofía y de la ciencia, los griegos lo explicaban porque superaba la razón, endilgándoselo a la moira, le decían ellos, al destino, a la fatalidad, porque consideraban, ¿no es cierto?, de que la crisis, la enfermedad significaba la pérdida de un bien, la salud, y una marcha a veces inexorable hacia la muerte. Y la muerte es la que nos hace entrar en crisis definitiva, ¿no? De todas maneras, yo decía también que ya en los griegos había una concepción positiva de la crisis, y recuerdo a este propósito unas palabras que Homero pone en boca de Aquiles cuando Aquiles dice: te voy a revelar un secreto.
los dioses nos envidian porque somos mortales. Y la mortalidad hace que cada instante y cada acción sea vista, o sea, pueda ser vista como la última, y de esa manera vivida agotadoramente y en plenitud. Esta es la visión positiva. La visión negativa estaba entre los griegos por esta condición humana atravesada del sufrimiento, del dolor, y que desemboca inevitablemente en la muerte por la tragedia griega. Entonces, digo, forma parte de la condición humana individual, como usted decía, pero también es un problema de los pueblos, un problema colectivo. Creo que es el problema que nos sacude desde hace ya un tiempo extremadamente largo. No, porque hay enfoques tanto políticos, culturales, sociales. El problema del sentido. Y el sentido de la muerte no es el mismo para una cultura que para otra, ¿no? Exactamente. E incluso un pueblo se orienta, prepara su futuro, tiene sentido. El sentido tiene que ver con el futuro, básicamente, cuando hay coincidencias fundamentales, ¿no? Cuando hay acuerdos acerca de lo que queremos ser o de lo que queremos hacer con nosotros mismos, ¿no? Y cuando hay crisis que nos golpean individualmente, pero también socialmente, crisis mucho más fuertes, que tienen otras características, que desmembran o desarticulan a los pueblos desde un punto de vista político y cultural, entonces surge el problema del sentido. Los argentinos tendríamos que saber que tenemos necesidad de explicitarlo y reflexionar sobre esta que ya no es una condición inexorable, sino que es algo que depende de nosotros, ¿no? La política siempre se ha caracterizado, yo doy filosofía política en Córdoba y les digo a mis alumnos que la filosofía irrumpe en la historia de Occidente con los griegos y se caracteriza básicamente porque marca una diferencia entre lo que viene por la naturaleza de una forma necesitante, necesitamos respirar, alimentarnos, etcétera, etcétera, y lo que nosotros hacemos libremente, con esa libertad condicionada que nos asiste a todos, pero libertad al fin. Y entonces, de esas decisiones que se toman libremente forma parte de la política. Construimos nosotros lo que queremos ser, o nos destruimos. Bien, un proceso muy complejo para poder explicar a partir de lo que significan los procesos históricos, sí, ¿no? que muchas veces nos sirven como antecedentes, pero también el hecho de poder construir instancias sociales, políticas, bueno, que también llevan a procesos culturales muy profundos. Así es. Doctor, ¿qué significa el hecho de socializar la filosofía, ¿no? De sacarla de las aulas, de compartirlas en estos ámbitos en los cuales le ha tocado disertar en la ciudad y que permite tener un contacto, un vínculo con gente tal vez que se encuentra por primera vez con este tipo de reflexiones? Yo diría que, lo afirmaba anoche, que todos somos filósofos. Porque todos nos planteamos en algún momento de nuestra vida, si es que somos honestos y sinceros con nosotros mismos, y a veces la vida nos cachetea de tal forma que hace que lo seamos, estas preguntas básicas, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué lugar tenemos en el mundo? ¿Hacia dónde marchamos? Por ahí la vida nos golpea fuerte y nos sorprende. Y entonces hace que surja en nosotros la reflexión, tímida, a veces desordenada, en forma conversacional, decía anoche, porque la filosofía es eso antes que nada, una conversación sobre las cosas que importan, ¿no? Sobre el amor, el dolor, la muerte, la libertad, el sentido. Y es una conversación que nos precede a nosotros. Comenzó cuando el hombre surgió en este proceso evolutivo. Y todos, de una u otra manera, queremos tomar parte en esta conversación que nos antecede, ¿no? Y es una conversación inacabada. Y que como toda conversación supone a más de uno y como toda conversación está enraizada en un contexto histórico, porque las conversaciones, la que nosotros tenemos en este momento aquí, no podríamos haberla tenido sino aquí, usted ahí preguntándome, yo intentando responder en este contexto, y sacar el cuajo de este contexto sería casi incomprensible.
las conversaciones siempre anclan en un momento histórico y en una situación determinada. Y entonces es muy importante. La filosofía nació, esta filosofía cotidiana, antes que la academia. La academia es una institución importantísima en Occidente, pero los hombres filosofamos desde siempre, ¿no? Y repito, cuando sale un tema de este tipo, y la pregunta por el sentido es un tema de este tipo, nos convoca a todos a la reflexión, a la conversación, al análisis, y preguntamos de diferentes maneras. Yo les decía anoche, no solamente lo hacemos formulando lingüísticamente la pregunta, preguntamos con nuestro rostro, con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestro cuerpo. En las relaciones con los demás se instala la pregunta. Hay preguntas hirientes, hay preguntas penetrantes, hay preguntas sagaces con doble sentido, hay preguntas cálidas, hay preguntas que nacen del amor, hay preguntas inteligentes, en fin. Doctor, a propósito del tema de la conversación que usted menciona, ¿no? Y esto de tener instancias como las que usted le ha tocado disertar anoche. Hoy estamos en una instancia de conversación social, uno tiene la impresión un poco histérica, donde no se dan, digamos, las instancias de poder dialogar y de charlar. Y en esto la cuota de responsabilidad creo que la tenemos nosotros, los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido de poder sentarse a conversar en un ámbito sensato. ¿Qué opinión tiene al respecto? Anoche, quizás haya sido un colega suyo, me hizo casi la misma pregunta. Yo valoro mucho, le comentaba antes de comenzar la charla, a los medios de comunicación, la tecnología, etcétera. Yo he dado clases de epistemología en una licenciatura en tecnología, en comunicación, pero recuerdo que les decía yo a mis alumnos que los medios de comunicación, cuando están atravesados por los valores del mercado, o disvalores del mercado, se transforman en cosificantes, ¿no? Son realmente un riesgo porque impiden la capacidad de reflexión y de silencio y de crítica. Y después, no siempre es así, en absoluto, pero puede serlo así, dificulta también la comunicación y el reconocimiento de los otros, ¿no? Entonces, para que sea posible el diálogo, siempre tenemos que reconocerlo al otro como un interlocutor importante. Y saber que está en nuestras mismas condiciones, no producir asimetrías irritantes, ¿no? Y saber escuchar. Para que podamos conversar tenemos que poder hablar y sobre todo saber escuchar. Doctor, yo le agradezco que nos haya acompañado, reconocemos parte de su trayectoria, sabemos que ha tenido distinciones y valoraciones importantes en diversas casas de estudios y también reconocemos y valoramos sus antecedentes y es por ello que nos ha sido muy grato poder conversar con usted y tener su pensamiento. Sabemos que muchos de los estudiantes de nuestra casa comparten instancias de formación en la carrera de filosofía aquí de nuestra universidad, ¿no? Ha sido muy agradable estar con usted. Un placer. Buenos días. El profesor Gustavo Ortiz, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que ha compartido este espacio de clases de filosofía en la ciudad y que hemos tenido su pensamiento, su reflexión aquí en la señal del canal universitario. Nos encontramos en alguna otra oportunidad y desde ya muchas gracias por su atención.